un gusto hoy presentar el número 18 de la revista Pensamiento Universitario. Yo, a modo de bienvenida y de saludo, simplemente voy a retomar algunas ideas que me pasó cuando vi el número en papel y cuando vi también la página de la revista con todos los números y manteniendo cierta identidad, tanto estética como política y académica, de lo que fue la revista desde el inicio. Como bien dice Juan Carlos Geneiro, además agradecer a todos y todas. Es tan lindo ver amigos, amigas y gente que ha acompañado estos proyectos en tantas décadas. La revista se edita por primera vez en noviembre de 1993, a 10 años de la democracia. Al año siguiente ya va a ser la convocatoria para el Congreso o el encuentro de la universidad como objeto de estudio. Ya había materias en la Facultad de Ciencias Sociales, acá, de la UBA, que ponían en debate y en reflexión la universidad, su forma de gobierno, su composición. Había equipos de investigación en La Plata, acá muchos discípulos y jóvenes que allí iniciaron también sus pasos, Sebastián, Daniel, seguro me olvido también de otros colegas que participaron, por supuesto, en esos equipos, y todos ellos tienen como eje a Pedro Croce, que fue en aquel momento, ya muy temprano, quien empezó a proponer la idea de la universidad como objeto, ¿no? La necesidad de reflexionar sobre nuestras propias prácticas, tanto desde la docencia, la investigación, nuestra forma de gobierno, y esa palabrita que tan Yamiles, también ustedes desde el instituto acompañaron muchísimo todas estas reflexiones, de cómo pensar autorreflexivamente nuestro lugar en la universidad. Y creo que ese de alguna manera fue el eje que atravesó todos estos ámbitos que fue creando Pedro ya desde muy temprano, y que sin duda fueron los inicios del campo del estudio sobre la universidad y la educación superior. La revista, como la vemos y hoy la tenemos también en papel, algo que me encantó y me da mucha alegría, creo que como a todos, mantiene, ¿no?, la idea de un objeto estético también, algo que todos sabemos que era fundamental, que en cada número había un cuidado, ¿no?, que hubiera un artista, que hubiera un diseño especial, que estuviera cuidada la edición, y increíblemente el número 18, que viene a salir luego de 3 números que no salió, ¿no? Si desde el 93 hasta el 2015 la revista salió ininterrumpidamente, a pesar de los vaivenes de nuestro país, a pesar de los vaivenes a los que nos enfrentábamos desde el ámbito académico y desde el mundo editorial, ¿no?, con las crisis, las hiperinflaciones, todo lo que nos pasó en el país desde el 93, todo también tuvo que llevar adelante la revista, y a pesar de eso siguió siempre saliendo una vez al año, así como una propuesta de debate, una propuesta de apertura de cabeza a quienes vivimos las universidades, pero también con ese objeto estético, ¿no? Y hoy vuelve a estar con la obra de Federico, de Fede, que también nos acompaña, José Levich Puigros, que hizo la impronta artística, y de Hernán de la Fuente, el diseñador, que no nos puede acompañar hoy, pero que la verdad hizo un trabajo impecable. Entonces nos encontramos con esta revista que circuló en papel desde el 93 al 2015. Después quería también señalar el trabajo de Carlos Mazzola desde la Universidad de San Luis, que digitalizó los 11 números hasta el año que él lo hizo. Y luego sí se terminan de digitalizar los otros números y se ponen en la red de la página de la red de posgrado en educación superior, Red APES. Y esto me parece fundamental porque la revista es de una actualidad increíble,
increíble. Aún los temas de coyuntura, aún los dossiers de coyuntura, uno los sigue consultando, sobre todo quienes estamos en distintas posiciones o ámbitos de la universidad, en temas de gestión y de política académica, y siempre tienen algo para decirnos, siempre tienen algo para hacernos volver a reflexionar sobre lo que vamos haciendo y construyendo en las universidades y especialmente en la universidad pública. Y en este sentido la revista sigue siendo una revista independiente, autónoma, algo que Pedro cuidó desde el primer día, que creo que el equipo sigue manteniendo, y hoy nos acordamos con Lucas y con Peti de las peripecias para conseguir los financiamientos en esos vaivenes de la Argentina convulsionada, ¿no? Buscando financiamientos o apoyos financieros en editoriales, en programas de posgrado, ¿no? Y muy casero, muchas veces, muy a pulmón, ¿no? En facultades, universidades, pero bueno, de alguna manera fue lo que permitía también que la revista pudiera seguir marcando ciertas líneas de debate, muchas veces, no, la mayoría de las veces críticas, e innovadora, ¿no? Como era un poco la naturaleza de su fundador y de quienes lo seguían, porque acá la tengo a Peti al lado, que sin Peti tampoco esta revista hubiera llegado a este número 18. También la revista, hoy el número 18, mantiene en los comités editoriales una variedad de presencias de distintas universidades nacionales y públicas, que creo que también es algo que garantiza ese espíritu con el que fue pensada originalmente. En este caso hay colegas de Rosario, de La Plata, de la UBA, de Entre Ríos, de Lanús, de Utrecht, y bueno, y sabemos todo lo, digo, desde la universidad pública lo que cuesta a veces lograr esas coordinaciones, esas conectividades, y la riqueza que esto supone, ¿no? La riqueza que esto supone luego para los artículos, para las reseñas, para los ensayos. Entonces, bueno, aquí mis felicitaciones al equipo editor y al comité editorial y al consejo asesor. El consejo asesor lo mismo, también formado por colegas de distintas universidades. No voy a leer, pero los invito a leer en la página donde está actualizado todo, donde hay muchos amigos y amigas que también, algunos estuvieron desde el principio de la revista, otros se fueron agregando en este proceso de conformación del campo. La revista, y en este caso el número 18, vuelve a poner en debate, en tensión, temas que tenemos que revisitar constantemente, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, el tema de la mujer en la reforma, ya el tema de la mujer y el género es un tema, pero bueno, acá atravesado por distintas dimensiones, de las que no voy a hablar porque seguramente los colegas que me acompañan en la mesa lo harán, pero sin duda vuelve a poner el eje desde la evaluación, la acreditación, las carreras profesionales de docentes investigadores, digo, todo lo que de alguna manera venimos discutiendo, tal vez no con esos significantes, pero sí desde el regreso a la democracia y desde que se empezó a construir un campo, digamos, el estudio de la educación superior. Así que digo, no, más que aplausos, felicitaciones, y acá, por supuesto, muy especialmente a Lucas Croch, que se puso un poco al hombro, la coordinación, por supuesto acompañado con todo el comité, que no le voy a nombrar, pero lo voy a leer, Martina Hielo, Daniela Tairo, Pablo Benetone, Victoria Candel, Lucas Croch, Laura Robelli, Martín Unzué, Daniela Perrota, María Paula Pierela y Roxana Puig. Y por supuesto siempre con nuestra hada madrina, Peti Candel, conocida por todos y todas como Peti Caldelari. Dicho esto, y a todos los amigos acá presentes, decir que como decana es un gustazo poder presentar hoy este número acá, y que esperemos poder seguir presentando todos los 19, 20 en distintas universidades públicas, y que hoy más que nunca nuestro país requiere
de los debates que la universidad puede generar, tanto de los especialistas en el mundo de la educación como los que no lo son, pero la vivimos en las aulas, en los equipos de investigación, en los cargos de gestión y en nuestras familias, porque ya eso un poco somos dentro de la Universidad Pública Argentina. Así que dicho esto, las felicitaciones siempre y voy a darle la palabra a Betty. Bueno, muchas gracias Carolina por esta invitación y a todos los de la revista, los nuevos integrantes, y la vieja integrante que es Daniela. Y bueno, yo voy a comentar un poco algunas de las cosas que ha dicho Carolina, porque yo también pensé en la revista como un producto de la transición democrática y también un producto de ese momento que fue el regreso de los que estábamos afuera. Les voy a hacer una advertencia. Yo no sé si ustedes lo han visto a Maradona llorando porque volvió a la Argentina, al club y a la cancha. Bueno, yo no me voy a comparar con el campeón, pero a mí que vuelva a salir pensamiento me da mucha emoción, así que si lloro ustedes no se preocupen que no pasa nada. Estamos todos Sí, eso. Entonces yo también lo veo como un producto de la transición democrática, a pesar de que ya habían pasado, como señaló Carolina, 10 años, un producto del regreso y de algo que me estaba acordando ayer, que no pude ubicar bien la fecha ni el nombre del evento, que fue una especie de encuentro que se hizo en el Nacional Buenos Aires, que era algo así como instituciones y política, donde hubo un pequeño escándalo, digamos, porque en ese momento ya funcionaba la universidad en la cárcel. Y entonces habían invitado a algunos de los alumnos de la cárcel, entre los cuales estaba Job Lender, lo cual a alguna gente le pareció pésimo y se armó ahí una especie de escándalo. Pero lo que a mí me parece interesante es que en algunas de las conferencias que se dieron, alguien hizo como una comparación o como una aproximación a un nuevo modo de militancia que tenía que ver con esto de la transición democrática y que tenía que ver con la recuperación de las instituciones. Y entonces este conferencista, que no me acuerdo del nombre, señalaba que había como una nueva militancia de los que habíamos militado en agrupaciones, en grupos armados, en organizaciones pequeñas, etcétera, etcétera, que había como una nueva militancia que era una militancia institucional, que era una gran preocupación de esos militantes que volvían al espacio público por recuperar las instituciones. Y siempre me quedó muy grabado eso, porque me parece que es como algo que efectivamente sucedió y como algo muy importante. Y yo creo que Pedro, que antes de salir al exilio trabajaba en el Ministerio de Educación y tenía un fuerte compromiso con la educación y con las instituciones educativas, como que recuperó ese interés con sus características, que era ese entusiasmo, esa curiosidad intelectual y a la vez esa vocación de participación política, aunque no fuera política partidaria, sino de participación pública y de impulsar cambios, innovaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese fue el espíritu de pensamiento. Y también creo que hay un fenómeno que por lo menos los que veníamos de México ya habíamos empezado a ver, que también en México trabajábamos en la universidad, ya habíamos empezado a ver ciertas transformaciones y ciertas temáticas, y que eso fue algo que costó mucho a la Argentina. Yo creo que por eso también, cuando sale el pensamiento universitario, todavía es época de transición, por lo menos para la universidad. Porque la universidad, bueno,
la intervención de la dictadura fue dura y realmente recuperar la universidad y la tradición universitaria argentina era difícil. Y además, para mí también había un hecho, un fenómeno, algo curioso, que era que muchos decanos, el presidente del CONICET, o sea, mucha gente, muchos actores que tenían una importancia en la recuperación y de la institución y en ponerla al día, digamos, venían de ser protagonistas jóvenes de los años 60. Y eso hacía que la universidad, que tenía que ser rehecha, digamos así, estaba como prensada entre esa memoria de la Universidad Dorada, de la época de Riciera y Frondizi para la UBA, que transmitían estos actores que en los años 80 ya eran personas grandes y que me daba la impresión que, a pesar de que muchos habían vivido afuera, no habían registrado los cambios que se estaban produciendo en las universidades a nivel mundial. Y entonces trataban de recuperar el mismo modelo de los 60. Y a la vez, claro, había nuevas demandas, había demandas de los que aspiraban a ingresar a la universidad después de los cupos o después de las restricciones, había demandas nuevas. Y entonces la universidad estaba como apretada ahí entre ese modelo de los años 60 y las cosas que estaban ocurriendo no únicamente en la Universidad Argentina, que también estaba marcada por los años de la dictadura, sino todas las innovaciones y todo lo que estaba ocurriendo con las universidades a nivel internacional. Y yo creo que Pedro fue muy consciente de eso, visualizó muy bien esa situación. Y entonces la revista siempre tuvo esa impronta de ocuparse de los temas nacionales, pero también estar atento, y siempre hubo un esfuerzo por tener artículos de investigadores, de docentes, de la región, porque había mucho contacto con los brasileros, con los chilenos, con algunos colombianos y mexicanos, pero también de nivel internacional, digamos, de los países centrales o desarrollados, como queramos llamar. Y a mí me parece que eso fue muy importante. Otro tema que también habló Carolina, de las dificultades de una revista que es autónoma y que se quiere independiente, porque ser autónoma le permite tratar ciertas temáticas y tener ciertas miradas críticas, que a veces cuando hay una pertenencia institucional es más difícil. Pero de todas maneras, como la revista se tenía que financiar, y el financiamiento muchas veces venía de las universidades con un auspicio de un rectorado o con avisos de posgrados, y también teníamos avisos de editoriales. Después era difícil porque en la medida en que la revista se fue afianzando y fue teniendo un público y empezaron a aparecer los posgrados sobre temas universitarios y sobre educación superior, y entonces había una demanda de la revista en las provincias, mucha demanda. Claro, la revista empezó a ser codiciable, y en la medida que se empezó a ser codiciable, los que ponían para los avisos o para los auspicios o demás, después tenían ciertas aspiraciones de que la revista quedara en alguna universidad, o de poder invitar a un amigo para que escribiera en la revista, porque esa es otra característica que me parece importante señalar de la revista. La revista no tiene referato. La revista no da, bueno, así era antes, no sé cómo va a ser ahora, no tiene referato, no da puntos para la academia, se escribe solo en la revista por invitación y no está indexada. Entonces, cuando en esta semana que pasó, estuve revisando mucho la revista y pensaba que era como un milagro, porque yo la gente, porque es que, digo, un investigador de una universidad de Inglaterra
que recibía una solicitud de una revista de Argentina que se llama Pensamiento Universitario, que si por favor nos dejaba publicar un artículo de él que habíamos visto, que nosotros nos íbamos a encargar de traducir y no sé qué, de Italia, de España, de Portugal. Y yo digo, y nos decían que sí. Y también los investigadores argentinos y los chilenos y los brasileños nos decían que sí. Entonces tiene esa cosa milagrosa y es una buena revista. Bueno, gracias. Muy buena revista, por cierto. Hacer un comentario nada más, antes de dar la palabra justamente a Marcelo Uncel, director del Instituto de Investigaciones Sino Germani, que también Pedro creó la revista Argumentos del Instituto con este mismo espíritu que acaba de mencionar Peti, y que sigue también manteniendo esta idea de crear debates más allá de las acreditaciones, las indexaciones, y donde también, bueno, ahora sí se está empezando a indexar, pero que también logró justamente durante décadas esta idea de crear un ámbito de debate, de incidencia, más que de acreditación. Y entonces sí, le vamos a dar la palabra a Martín Unzué, que entre Peti y ahora no vamos a dejar de hablar a nadie. Quiero hacer un comentario que me acordé mientras revisaba. Quiero hacer un comentario que fue una cosa que descubrí tardíamente, que era la influencia que había tenido sobre Pedro Puigros, y que lo descubrí por ciertas temáticas que él empezó a trabajar cuando llegamos de México y nos empezamos a cada uno a buscar sus lugares de trabajo, a instalar y demás. Ciertas temáticas que Pedro trabajaba, y después me sorprendió, ahí ya me quedó claro cuando la revista del instituto se llama Argumentos, porque es el nombre de una revista que sacaba Puigros. Entonces yo digo, ahí como que ligué y me quedé así sorprendida. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un enorme placer poder presentar esta revista, que ahora vamos a ir pasando. Que, bueno, hace 4 años prácticamente que había dejado un espacio. Y un espacio que para todos los que trabajamos temas vinculados a la universidad, faltaba. Era un espacio que extrañábamos profundamente. Porque me parece que el campo de estudios de la educación superior y de la educación universitaria tiene una singularidad en el caso argentino, que es bueno, un fundador, que es Pedro. No hay muchos otros casos en nuestra academia de un campo donde una figura haya tenido tal relevancia en ese proceso de fundación de un campo de estudios. Que esto quiere decir, bueno, el surgimiento de la revista, desde ya, asociada a los encuentros de la universidad como objeto de investigación, en una interacción que se fue enriqueciendo, que se fue potenciando a lo largo de los años, que luego fueron tomando caminos diversos, que bueno, tal vez en algún momento haya que ir reaproximando. Yo recuerdo y traje, no sé si los he mostrado a Peti y a Carolina, el primer libro que se editó producto del primer encuentro de la universidad como objeto de investigación, que se hizo en la Universidad de Buenos Aires en septiembre del 95, que fue un encuentro terriblemente interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, una discusión entre Pedro y Hugo Calelo en torno a si la universidad era objeto o sujeto de investigación. Se pasaron un rato extenso discutiendo el tema. Pero, ¿en qué momento pasa esto?
Sí, es la transición democrática, pero es más, es los 90. Es los 90 y es un momento de reconfiguración de la Universidad Argentina. O sea, en paralelo a esto se está creando la Secretaría de Políticas Universitarias, poco después se va a aprobar la Ley de Educación Superior, y casi diría que si el alfonsinismo no tiene una clara política universitaria y delega en las universidades buena parte de esa tarea de autotransformación, en parte con el modelo de los 60, por eso el famoso decreto que retrotrae la situación a los estatutos vigentes previos al golpe del 66, cuando la universidad ya era otra, claramente, y pensemos que el peso de eso sigue hoy en día, ¿no? La Universidad de Buenos Aires sigue con el Estatuto de 1958, es una cosa increíble. De hecho, es la única universidad argentina que no reformó sus estatutos post Ley de Educación Superior. Y claramente esta universidad no tiene nada que ver con la universidad de 1958, en su complejidad, en su tamaño, en sus características. Pero bueno, a lo que voy es, tanto los encuentros como la universidad surge de una coyuntura muy particular, una coyuntura de discusión, una coyuntura en la que hay un proyecto de universidad, hay una propuesta de transformación de la universidad que se va implementando a través de políticas públicas, a través de legislación, y Pedro tiene la claridad de ver que la universidad tenía que tener una voz, que la universidad tenía que tener un espacio de discusión, de pensamiento, de debate sobre eso que nos estaba sucediendo. Es un momento de crisis para la universidad, es un momento de transformación. Desde ya que si lo miramos en términos internacionales, y acá nuevamente coincido con lo que estaba planteando Petty, bueno, los países vecinos y demás han ido mucho más allá que nosotros en el proceso de neoliberalización de nuestra universidad. Pero algo de esos cambios de los 90 le han dado forma a lo que es la Universidad Argentina hoy. Y me parece que es hoy nuevamente necesario que haya un lugar para que la universidad se piense, para que la universidad se discuta, siendo fieles a los principios que Pedro sostuvo a lo largo de los 17 números, un espacio que es plural, que ha mantenido discusiones, siempre pensando en la actualidad, en la complejidad de la universidad, pero desde una visión que entiende también lo que pasa en el mundo, que entiende que las universidades son diversas entre sí, y esto hoy es cada vez más claro, ¿no? Porque hoy, si cuando empieza a editarse la revista todavía estamos hablando de un sistema universitario nacional, me parece que hoy ha estallado el sistema universitario nacional y tenemos un montón de universidades que tienen características tan distintas entre sí, particularidades tan significativas, que esto hace mucho más compleja la tarea de pensar la universidad, hablar de la universidad. Y más si en realidad queremos pensarla con alguna dimensión crítica, ¿no? O sea, pensar la universidad para que no sea solo lo que tenemos hoy, sino que pueda ser algo más. Hay mucho para cambiar en nuestras universidades, hay muchas cosas que podemos, mirando un poco sobre el hombro, darnos cuenta que podrían ser de otra forma. Bueno, me parece que esta revista tiene desde su genética, desde su origen, desde la impronta de Pedro, la capacidad de abrir esas discusiones. Y un poco lo que hemos intentado con todos los compañeros a los que mencionó Carolina recién es, bueno, recuperar ese espacio, ¿sí? Con un espíritu de discusión,
abierto, plural, formado por gente de varias universidades nacionales, preocupados por discutir lo que es la universidad, hacia dónde va la universidad. La revista sigue sin tener referato, afortunadamente, y eso es una decisión, pero no creo que eso no dé puntos para la academia. Creo que hay que discutir también esa noción de academia tan cerrada, tan hegemónica, tan, bueno, chiquita en algún aspecto, ¿no? Tenemos que repensar la universidad, pero con una dimensión más trascendente, ¿sí? Y no es el referato ciego lo que garantiza ninguna calidad. Hay que volver a la revista hecha por un comité que tiene intenciones, y que tiene intenciones que son políticas en el mejor sentido de las intenciones políticas, ¿no? Por otro lado, la revista sigue siendo, como lo fue desde el principio, un espacio que quiere dar cuenta de todo el campo. Por eso no solo tiene un tema central y luego tiene artículos, sino que tiene reseñas donde queremos dar cuenta de lo que se está publicando sobre el campo de estudios universitarios. Tiene una sección que va a ir apareciendo en el futuro, por ahora solo aparecerá en la página, sobre tesis doctorales que se han ido aprobando recientemente sobre estudios universitarios, porque sorprendentemente hay mucha gente que está estudiando, está haciendo sus doctorados sobre temas universitarios en todas las universidades nacionales. Y eso es un gran activo, porque las investigaciones doctorales son investigaciones que llevan muchos años, que llevan muchos esfuerzos individuales en general, pero que dan cuenta de la riqueza del campo, dan cuenta de la diversidad de perspectivas que se van formando en el campo. Bueno, para terminar, quería recordar dos cosas. En primer lugar, cuando Pedro circulaba en búsqueda de auspiciantes, sponsors y demás, una tarea terriblemente ingrata y compleja, ¿sí? Bueno, en un momento Pedro, luego de hacer el encuentro, bueno, se contactó con el CBC y bueno, yo trabajaba ahí en ese momento y le editamos un número, ¿no? El famoso número 4 y 5 de la revista, que a mí particularmente fue el que me empezó a despertar la inquietud por los problemas de la universidad. Y recuerdo que no es que vino Pedro y dejó los números, sino que vino y los militó, ¿sí? Vino y le explicó a todo el mundo lo que era la revista, lo que significaba, lo importante, lo que eran los artículos, un compromiso que, bueno, todos ustedes ya conocen y que es lo que le ha dado el alma a la revista, y que es en alguna medida lo que me parece el enorme desafío que tenemos todos nosotros hoy, ¿no? Poder continuar con ese especial sentimiento que tiene la revista. Y después finalmente, bueno, una vez que nos lo encontramos en la calle en el 2005 con Sergio, que está por ahí, no sé si te acordás, que habíamos sacado un artículo del Diario de la Nación y cortamos con Pedro, le di un abrazo, dijo, muy bueno el artículo, me gustó mucho. Yo no estoy tan de acuerdo con... y bueno, nos pusimos a discutir un poco, pero eso también lo pinta Pedro, ¿no? Porque más allá de su permanente atención, su calidad, su apertura, su generosidad,
También se tomaba el tiempo de leer todo, de leerlo con atención, de plantear su posición, de ponerse a discutirla con nosotros, que en realidad todavía no habíamos hecho nada, hace ya mucho, éramos estudiantes casi. Y Pedro, bueno, nos discutía de igual a igual, ¿sí? ¿Qué le parecía, qué no? Ese espíritu está en la revista, ¿sí? Porque la revista, si ustedes la miran, tiene una diversidad de posiciones, de recorridos. Bueno, eso también es un desafío, porque dar cuenta de lo que se debate en la universidad es dar cuenta de la diversidad de posiciones que hay en la universidad, de la complejidad de algunas de esas posiciones, a veces no, a veces también de la simpleza de algunas de esas posiciones, porque bueno, lamentablemente a veces nuestras universidades están hechas de ideas que no son muy sofisticadas, pero esperemos que sean la menor cantidad de veces posibles. Bueno, muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a Ana Barleta, que también cobijó y albergó gran parte de la producción de Pedro a través de los equipos de investigación de La Plata y su presencia allí, Ana como decana, ¿no? Y como amiga de Pedro también. Así que le damos la palabra a Ana Barleta. Bueno, por supuesto un gusto estar acá y un honor estar en el comité asesor de esta nueva etapa y muchas gracias por la invitación. Bueno, particularmente a Daniela, Daniela Tairo, porque hay varias Danielas, con las que comparto muchas reflexiones sobre la universidad y hemos trabajado juntas en algunos espacios institucionales. Y bueno, ya fueron dichas algunas cosas que me gustaría retomar. Bueno, yo teóricamente soy del Grupo de La Plata, de Pedro, que era un grupo, ¿no? Que soy y no soy de ese grupo, porque no soy estrictamente una investigadora del campo de la educación superior. Pero eso también tiene que ver con las características de los nucleamientos que Pedro también armaba. Es decir, ¿quiénes somos los que pensamos en la universidad? Bueno, también los actores, todo tipo de actores y actrices que, como decía Martín, también de distintas jerarquías dentro de la universidad, ¿no? Como decía Horacio González, la universidad tiene más charreteras que el ejército, pero Pedro iba por fuera de esas jerarquías y por eso podía escuchar a los estudiantes, por eso podía escuchar al gremio, por eso podía escuchar a las mujeres, por eso le interesaba fundamentalmente la discusión. Yo tengo mucho orgullo, siendo una militante universitaria de la Universidad de La Plata, que Pedro haya elegido la Universidad de La Plata para armar ese grupo. A él le gustaba mucho la Universidad de La Plata. Bueno, lo habrán escuchado muchísimas veces hablar de la Universidad de La Plata y sobre todo, bueno, por ejemplo en la Universidad Cautiva, él ahí, ¿no es cierto?, en ese prólogo valoraba muchísimo el momento fundacional de la Universidad de La Plata como una universidad nueva frente a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de Buenos Aires, o sea, una universidad en el siglo XX que tenía la idea de laboratorio y que tenía también la idea de extensión y el vínculo con la sociedad muy presente, o sea, como que parecía una universidad, bueno, después vemos, no tabicada en las profesiones. Después vemos, porque bueno, la historia, como también él decía, la historia de la Universidad Argentina viene por caminos sinuosos, no viene por un camino en el que la Universidad de Plata se puso ahí esa impronta, pero no obstante, una cosa muy notable de la Universidad de La Plata es que hay un contrato fundacional en donde hoy todavía Joaquín B. González parece, no sé, una persona que pensó todo
todo estaba ya ahí en esa cabeza, ¿no? Entonces eso es como un mito fundacional que muchas veces, bueno, y que Pedro lo recreaba, ¿no? Un poquito a ese mito. Bueno, qué persona que se extraña, ¿no? La verdad es así, porque no solamente desde el punto de vista intelectual, que por supuesto él tenía una trayectoria destacada y tenía una inteligencia brillante, sino también por el tipo de vínculos que Pedro lograba. De casualidad me topé, ¿vieron lo que es el mail, el Gmail? Que uno a veces buscando una cosa encuentra otra, y encuentra cosas de muchos años atrás. Y encontré toda una saga de mails del momento en que murió Pedro, entre nosotros, el Grupo de La Plata. Y la verdad que pensé que esa saga de mails había que publicarla. Qué linda, qué lindo recuerdo que fue leer todo eso. Y lo mismo me pasó con los mails del relanzamiento de Pensamiento Universitario. Me gustó muchísimo ese intercambio a partir de que el nuevo grupo hace una presentación interna para el grupo de la revista. Y ahí se ven cosas como las que decían ustedes, ¿no? Yo creo que hay un colectivo de pensamiento entre Pensamiento Universitario y la universidad como objeto de investigación. Con todo ese laberinto de problemas, discusiones, etcétera, apropiaciones indebidas, etcétera, que decía Petty, pero me parece que con todos esos vaivenes hay un colectivo que tiene identidad, que se identifica, que sigue peleando dentro de ese colectivo, pero que tiene ganas de seguir pensando juntos. Y eso es una creación importante de Pedro que se mantiene y que tiene también esa cosa democrática de incluir a actores diversos, ¿no? Y por eso que también me siento cómoda en este lugar, porque acá siempre se habla del campo, de todas maneras como militante universitaria. Por eso que dijo Petty me interesa, es interesante, para mí esa es una idea muy linda que también la encontré en una compañera, Cristina Torti, una compañera de La Plata que también estuvo en el Grupo de La Plata, está, no sé, en el Grupo de La Plata, y que ella hace poquito, pensando ya en su retiro, pensó en ese momento de pasar de la militancia política previa a la dictadura a hacer algo en la universidad. O sea, cómo la universidad fue una oportunidad para volver a pensar colectivamente y poder desplegar ideas y acciones que tuvieran que ver en algo con lo que habíamos pensado antes de la dictadura. O sea que lo que dice Petty me parece que es una idea muy productiva para seguir pensándola, ¿no? En esos legados, en esas cosas que vienen. En este número también está eso muy presente, ¿no? Que Petty decía, una universidad tensada entre los 60, la dictadura, la modernización, el menemismo, decía Martín, pero podemos recuperar algo del legado de una universidad que no tenía referato y que entonces era también una universidad en donde lo colectivo, la producción de ideas, el no pensamiento de si sos 1, 2 o 3, y eso está presente en el artículo de Gil Antón. A mí me gustó muchísimo ese artículo, porque él tomaba ahí como unas características, ¿no? De los colegas eran lo mejor del patrimonio, se estudiaba e investigaba por pasión, docencia era la reina y el compromiso con los estudiantes el principal motivo de estar ahí,
comprometida en el país, resistente al autoritarismo, peleando por la autonomía, empeño por conducir a los países, seminarios para estudiar y trabajar juntos. Y ahora pasamos, dice él, al sujeto del rendimiento. Entonces, bueno, hay algo de los 60 que, a pesar de, bueno, no tener una mirada nostálgica, pero sí traer un legado, a lo mejor también podríamos. No, creo que también hay algo de eso, a pesar de que, bueno, no, vieron que no hay que volver al pasado, por favor. Es una... Hoy dicen todo el tiempo eso, pero la verdad que ahí ese artículo me gustó muchísimo en esa cuestión, ¿no? de volver, de ver. Entonces, bueno, nada, pensar que efectivamente hay un colectivo de pensamiento, me gusta mucho formar parte de ese colectivo de pensamiento. Y creo que otra idea de Pedro era eso, ¿no? Lo de pensar y hacer. Hacer pero pensar. Y nosotros, bueno, también compartimos acá con Carolina y con algunos, cuando fuimos decanos, bueno, Carolina ahora es, pero también participabas, no siendo decana, en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, y Pedro había tenido la idea de que necesitábamos pensadores los decanos. Y entonces los decanos no eran los pensadores eran los que, bueno, hacíamos encuentros de pensadores y esos, más o menos, acá las tendencias, pero eso estuvo muy bueno, entonces era muy gracioso porque era que los decanos no pensaban, sino que necesitaban pensadores. Bueno, y así se organizaron varios encuentros con pensadores y se publicaron 2, 3, 4 libritos, pequeños libritos, que el Consejo publicó en ese diálogo, ¿no? Que a veces es muy difícil de mantener. Es muy difícil de mantener en la gestión un diálogo con el pensamiento. Y Pedro era un promotor absoluto de esa instancia paralela de pensamiento, pero que a la vez, ¿no es cierto?, pudiera pensar con los funcionarios, con las conducciones, con las autoridades, con los que tienen que, bueno, aunque piensen esto, tienen que por ahí hacer más o menos algo que no es medio complicado. Entonces eso también es una cosa interesante para volver, para seguir pensando. Yo hoy, a mí me habían dicho no hablar de la revista, sino a traer alguna idea para debatir, y pensaba que una cosa que sí estaba en la revista, y pensando en etapas, como se venía hablando aquí, o en capítulos de la historia de la universidad, algo muy presente hoy, desde hace varios años, habría que ver desde qué momento empieza esta idea de los derechos, de la universidad o la educación superior como derecho, que es algo que está en este número muy presente y que me parece que es algo que hoy esa preocupación por los derechos tiene que ver con pensar mucho las relaciones entre universidad y sociedad, entre universidad y comunidad, de dos maneras, ¿no? Una manera es, obviamente, fortalecer los vínculos con la sociedad, que tradicionalmente las universidades lo hacían a través de la extensión universitaria, y que esa idea de extensión universitaria pasó también por distintos capítulos. Hoy creo que después de desde el año 2004 en adelante empezamos a pensar en una idea de extensión que en el estatuto de nuestra universidad, por ejemplo, está expresada así: doble vía. Es decir, una vía hacia afuera, como en general fue de la universidad hacia afuera, pero también la incorporación de saberes desde afuera hacia adentro. ¿Cómo hacer para eso fortalecerlo? Bueno, ustedes hablaban de la universidad que no solo lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos no solo lo que tenemos hoy, parece que no nos gusta lo que tenemos.
Y a mí me parece que nosotros tenemos algunas cosas que sí nos gustan y que hay que fortalecer. Por ejemplo, este vínculo. Yo creo que este vínculo ha cambiado. El vínculo entre universidad y sociedad ha cambiado. Es decir, nosotros no tenemos ahora universidades tabicadas, tenemos universidades atentas a las comunidades. ¿Y cómo es que ha cambiado eso? Bueno, a mí me parece que una cosa que sí está en la revista es la creación de las universidades nuevas. La creación de las universidades nuevas, ahí se dicen, ¿nuevas universidades, viejos problemas? Bueno, pero las universidades nuevas, ¿resolvieron los viejos problemas? Las universidades nuevas, ¿cómo impactaron en las tradicionales? A mí me da la impresión, es una impresión, no es un estudio, que sí impactaron. Que sí impactaron. Bueno, nosotros tenemos universidades en el conurbano, universidades en lugares de poblaciones vulnerabilizadas, sensibles, de sectores populares, que se articularon sobre las demandas de esos territorios. La investigación, la extensión, la docencia, se articuló desde el nacimiento con esas demandas. ¿Qué hizo con las otras? Por lo menos desde la Universidad de La Plata, yo puedo ver que ese vínculo cambió. Es decir, que la universidad hoy es una universidad vinculada al territorio y que ha desarrollado instrumentos, herramientas, espacios para poder pensar en ese vínculo, como es el Consejo Social de la Universidad, como es la Escuela Universitaria de Oficios, como son los centros comunitarios de extensión o las diplomaturas universitarias de orientación comunitaria. Bueno, esos instrumentos que son nuevos, que son del 2010 hasta ahora, bueno, ¿cuáles son las razones? Bueno, una política de Estado, indudablemente, que estimula, que potencia, que incluso financiada va. Pero, ¿qué impacto tuvieron estas universidades nuevas en repensar ese vínculo? Bueno, me da la impresión de que esa es una cuestión interesante para pensar ese vínculo entre nuevas y viejas, tradicionales y no. O sea, las universidades más ilustradas, las universidades las que quería, la que le gustaba a Pedro, ¿no? Que me parece que hoy nosotros podemos decir que tenemos algo nuevo, que estamos contentos, contentas, y que se puede potenciar, se puede desarrollar y se puede ver de qué manera esos instrumentos son receptores de saberes, además de dadores, y son también un estímulo para pensar las condiciones de vida dentro de la universidad, que ese es el otro punto. ¿Cómo vivimos adentro de la universidad? Porque esta idea de que teníamos la culpa de que estábamos tabicados y teníamos que todo el tiempo tener que salir, bueno, mientras tanto, la universidad, ¿qué autorreflexión tenía sobre cómo nos comportábamos adentro, los claustros, la comunidad, etcétera? ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasa con las disidencias sexuales? ¿Qué pasa con la violencia laboral? ¿Qué pasa con el convenio colectivo de trabajo? Es decir, que los derechos, entonces, no son solamente para atraer poblaciones, que sí, por supuesto, ese derecho individual de tener un título universitario, pero también está, bueno, el derecho colectivo de estar en el territorio, y también está el derecho de vivir algo mejor la vida dentro de la universidad. Entonces ahí también me parece que hay un desafío. Bueno, acá está el artículo histórico sobre las mujeres, que bueno, que ya nomás eso es un punto de pensamiento increíble, de pensar que las universidades tienen siglos, o sea, tenemos la universidad desde el siglo XI y las mujeres solamente desde el XX en la universidad. Es impresionante, es simplemente algo notable. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de pensar otro lugar para las mujeres en la universidad? Creo que es un desafío
un desafío muy importante, pero que no es solo para el ejercicio del poder, pero bueno, ustedes vieron que ahora está la Universidad de Cuyo, ya tiene paridad en la conducción de los cargos electivos y los cargos de conducción. Bueno, nosotros somos la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, ¿no? No sé, es algo... Bueno, es como dice Rita Segato, ¿no? No basta decir, ¿qué pasa que? Puedo decir, somos todos iguales, pero al día siguiente seguimos igual que ahora. Bueno, algo pasa y hay unas estructuras muy difíciles, ¿no? de penetrar, muy difíciles de cambiar. Pero me parece que también tenemos algo hoy que, bueno, tenemos protocolos de género, escuchamos las disidencias sexuales, escuchamos los conflictos, hay muchísimo campo para hacer ahí. Pero les cuento una cosa, el otro día, a propósito de la ley Micaela, que vieron que es obligación de todos los funcionarios del Estado formarse en cuestiones de género, violencias de género, las cuestiones, la perspectiva de género. Y en la universidad se hicieron 3 encuentros para autoridades y fueron muy impactantes. Muy impactantes. Sobre todo pensar que hay cuestiones más difíciles que la paridad, mucho más difíciles que la paridad, que es el lenguaje, que es los valores, que es la construcción del conocimiento generalizado. Y fue muy impactante que, por ejemplo, Diana Mafía diga ahí, todos los hombres no son todos los seres humanos, ni siquiera son todos los hombres. Un impacto fuertísimo en todo el personal burocrático, administrativo, etcétera, ¿no? Es decir, fue un gran impacto escuchar algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de construcción del conocimiento desde la perspectiva de la discusión de género, ¿no? Desde una perspectiva crítica allí. Entonces, me parece que en ese terreno también el pensarnos adentro de la institución es otra cuestión muy interesante que nosotros podemos, a través de la revista, también promover, ¿no? Que es interesante que no tenga que ver solo con la paridad, porque si no, bueno, chicas, hagan cola, sino que tiene que ver con pensar los problemas desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista epistémico. Y eso me parece que es realmente muy, muy interesante, ¿no? Bueno, en relación a lo que decían sobre el referato, vieron que hay una frase que me gustó muchísimo en el artículo de Gil Antón, que trae a un autor que yo no conozco, que es Birnbaum, que dice: si no podemos medir lo que es valioso en la educación superior, acabaremos por valorar lo que es medible. Entonces, bueno, pensamiento parece que estuviera, ¿no?, en otra perspectiva. Así que bueno, no, eso a mí me gustó muchísimo el artículo de Antón, y sobre todo esta frase que podría terminar con esto, porque también valoriza la historia, que es un poco mi perspectiva, ¿no? Valoriza también la revista pensar en nuevos archivos, pensar en cómo son los artículos históricos, que también esa es la cuestión que a Pedro le gustaba mucho, ¿no? Combinar lo sistemático con lo histórico y siempre tener, ¿no es cierto?, una parte histórica. Y Antón dice esto: seguir peleando por la universidad que perdimos, esto es lo nostálgico que decía Petty, ¿no?, imaginaria o realmente, ya sea en la dimensión de la utopía o en el retorno, rescate de una tradición derrotada. Bueno, a mí me gusta esa frase. Me gusta porque me parece que, bueno, también aquí me pliego que están las compañeras del IEC, Yamile, que bueno, que están armando un nuevo archivo y que están pensando
en esas experiencias, en esas microexperiencias derrotadas, que, bueno, sí, estamos en otra época, pero ¿cuánto de eso colectivo podemos volver nuevamente a traer para seguir pensando esto que nos interesa tanto y que creo que la Universidad de los 60 y 70 potenciaba, que era el vínculo con la comunidad, que era el vínculo con lo social y que era el para qué del conocimiento? Entonces, me parece que eso también está muy presente en este número y bueno, veamos de poder rescatarlos entonces. Nada más, gracias. Bueno, y ahora antes de dar la palabra a Diego Hurtado, quiero recuperar lo que decía recién Ana, poner a pensar a los decanos, ¿no? Con pensadores que cuán sabio siempre Pedro, ¿no? Porque tenemos con estos cargos tan intensos en la gestión, definitivamente necesita ese feedback de quienes tienen el tiempo para seguir reflexionando. Y entonces quería agregar algo antes de dar la palabra a Diego, que Pedro pensaba con todos nosotros y nosotras, ¿no? Pedro pensaba con sus equipos de cátedra, con sus estudiantes, con sus amigos, pensaba en los cafés, pensaba con su familia, con sus hijos, con sus hijas políticas, ¿no? Con cada uno de nosotros y de nosotras. Él estaba pensando cada una de las cosas que venían después en su cabeza y se materializaban en equipos, en institutos, ¿no? Como director del Instituto Gino Romani, como secretario de investigación y posgrado de esta facultad durante la gestión de Portantiero, creó el doctorado y la mayoría de las maestrías de aquella época. Y entre esos amigos estaba Diego en la casa de Petty, muchas veces planeando y tramando cosas que también eran luego parte de todo eso. Así que le damos la palabra a Diego. La confabulación era, ¿no? Bueno, muchos acá, muchos y muchas presentes en esas confabulaciones. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar acá, pudiendo volver a presentar la reaparición del pensamiento universitario. Está claro que a Pedro se lo extraña, ¿no? No hace falta ya más palabras. A mí me pasa que a veces uno se enfrenta a algún tipo de cuestión coyuntural o lo que sea y me viene, ¿qué pensaría Pedro de esto? ¿No? O sea, y ahí quedó como algo así como un criterio metodológico, ¿no? Tratar de aproximarse al problema. No quiero tirar el vaso. Para mí probablemente vaya a sesgar un poco, porque voy a mirar la revista desde lo que uno esperaría, ¿no? De la revista, o las expectativas que despierta la reaparición o la reemergencia de pensamiento universitario. Digo, cada uno lo sesga hacia sus propias obsesiones. Digo, yo creo que estamos en un momento inédito, es decir, casi yo me animo a pensar que hoy para la Argentina para la Argentina y para la región puede ser una bisagra, ¿no? Puede ser, digo, porque hay que construirlo. Puede serlo en la medida en que podamos llevar adelante una construcción política que transforme este momento en una bisagra. ¿Qué significaría transformar este momento en una bisagra? Que la Argentina pudiera superar definitivamente su destino de país pendular, ¿no? Esta idea que expresaba un economista argentino, Marcelo Diaman, en 1982, que decía, publica un paper, un artículo en ese momento, que se titulaba El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Retrospectivamente uno tendría que decirle a Marcelo Diaman, faltaban 40 años, ¿no? Cuando vos escribiste y ya viste esta cosa trágica, que son momentos de proyectos de país para todos y momentos de demolición de esos proyectos de país. Y ahí es donde yo digo, si este momento es una bisagra, ¿qué tenemos como herramientas o como recursos, como sociedad,
en nuestra historia, qué podríamos recuperar para pensar que efectivamente podemos transformar este momento en un momento bisagra de nuestra historia. Yo pienso en los derechos humanos, en las políticas de derechos humanos, en las madres, en las abuelas, como algo inédito, y la universidad pública. La universidad pública argentina es un hecho, no le quiero aplicar el calificativo de milagroso, porque es una construcción histórica, pero en algún sentido es muy, muy original. Nosotros convivimos con la universidad pública, entonces para nosotros es una cuestión, ¿no?, de verla transformarse, de verla pelear contra los distintos momentos de nuestra historia, en general muy inestables, muchos de ellos dramáticos, como el actual. Y ahí es donde pienso en pensamiento universitario y digo, qué bueno que en este momento aparezca esta revista, o reaparezca, o reemerja, porque ya trae una inercia, trae un direccionamiento, trae un tipo de forma, yo diría, disruptiva, muy lateral, esto que un poco en broma, un poco en serio decimos el no referato, que claramente el número 19 tiene que ser abolición del referato, ¿no? Lo digo en broma. Ya que estamos, ¿no?, en un momento bisagra y vamos a transformar, ya que no podemos bueno, ¿quién dijo? Estamos hablando de reforma agraria, yo qué sé. Digo, yo acá es donde tal vez sesgue mucho. Yo escucho a las colegas hablando de la cuestión universitaria y la cantidad de matices, ¿no?, y agendas enormes. Yo lo quiero poner en algo muy central, y es pensar a pensamiento universitario, ayudando a pensar lo que necesitamos, que es un proyecto de desarrollo. Es decir, ¿qué es un proyecto de desarrollo para un país que está en esta lógica pendular, de la que no logra salir? Es decir, construir un proyecto de desarrollo significa en algún sentido crear un sendero, ¿no?, un sendero que logre perforar los condicionamientos, los determinantes estructurales, podríamos decir, a esta altura de lo que, perdonen por la grandilocuencia, de lo que podríamos llamar un proyecto de globalización neoliberal, nada más ni nada menos. Es decir, lo que estamos queriendo enfrentar desde la Argentina es un orden jurídico, un orden económico, un orden militar que está avanzando a escala global, quiero decir, de la Argentina y desde América Latina. Y digo, enfrentarlo desde el punto de vista de, o pensar desde dónde la universidad puede ayudar o colaborar a esto, supone entender que, por ejemplo, hablando de los 90, ¿no?, la universidad pública en la Argentina fue claramente un tabique de resistencia a lo que podríamos llamar un pseudo paradigma alternativo de conocimiento, de producción, de conocimiento en sus aspectos, ¿no?, de investigación, de transferencia, de educación superior en particular. Y podríamos hablar entonces, digo, de una lógica vinculada, una lógica neoliberal, ¿no?, vinculada a los think tanks, a la mercantilización de la educación, a las plataformas virtuales como espacio alternativo del aula, para el aula, de la deshistorización de la cultura y de la política, de la descolectivización, si quieren, de la vida social. Esta idea de trabajar desde el individualismo metodológico, característico de lo que es la economía neoclásica, pero de la economía neoclásica hacia todas las ciencias sociales, como paradigma justamente de las ciencias sociales. Reconstruir la sociedad a partir de el átomo que es el individuo y de sus preferencias, y entonces psicología y economía tienen que marcar el rumbo de las ciencias sociales, la eficiencia tecnocrática, la urgencia financiera, como la temporalidad que tiene que regir nuestras vidas, ¿no? Yo digo, frente a este pseudo paradigma, podríamos pensar en construir, digo, o en empezar a avanzar, o en responder con la educación como bien público. Es algo que nosotros ya conocemos, ¿no? Esto es lo característico, pero quiero decir, mirando hacia futuro,
pensar en la educación como bien público, en el aula y en el laboratorio, en el otro montón de instancias, ¿no? Foros que uno podría caracterizar como colectivos, porque finalmente el conocimiento tiene que ser un bien público, y la producción de conocimiento y su legitimación debe ser colectiva y social. Entonces digo, desde la universidad pública, responder con el cultivo de la memoria, con el cultivo de la historia, oponer a la temporalidad financiera una temporalidad interna propia de nuestras metas que tienen que ver con la construcción de una democracia. Esto parece sencillo, ¿no?, decirlo. Piensen hoy lo que es en nuestras vidas los vencimientos de deuda, la tasa de interés, ¿no? Hoy nuestro cronograma es el FMI. Dependemos de si llegamos a las próximas elecciones o no, básicamente a partir de una lógica puramente financiera. Esto está permeando las agendas de producción de conocimiento. Entonces digo, pensando en el horizonte de diciembre del 19, ahora tal vez debamos ser capaces de, y acá voy a una agenda, no digo una agenda posible, digo algunos temas de agenda para la revista, donde a mí me genera expectativa decir que bueno, acá aparece un foro que va a tener densidad porque la conocemos, porque trae una historia esta revista. Entonces digo, por ejemplo, deberíamos poder avanzar en las críticas, en los aprendizajes que marcaron los límites de lo que podríamos llamar el ciclo progresista que atravesó América Latina entre 2000 y 2015, digamos, aproximadamente. Ahí tenemos mucho para pensar, sobre todo si uno mira en la Argentina lo que fue la universidad pública, lo que fueron las políticas de producción de conocimiento, donde la universidad tiene un lugar central. Podríamos avanzar, yo creo que se avanzó mucho en tratar de entender cuáles fueron las debilidades, y por eso se piensa que en diciembre podemos llegar a recuperar, no lo que dejamos en 2015, sino a recuperar un proyecto, pero con capacidades superadoras, y ahí es donde la universidad pública aparece, probablemente como la única institución, por su permeabilidad, por su enraizamiento, con capacidades para generar este valor agregado, desde lo político, desde lo cultural, digo, como superador. Y déjenme meter solito, voy a meter los dedos en el enchufe, cuando digo tratar de pensar las críticas, y quiero recuperar, porque creo que ahora podemos pensarlo, estoy hablando desde una primera persona del plural, identificándome con quienes gobernaron, ¿no?, con el movimiento político que gobernó. Digo, pensar las críticas que vinieron en ese momento y que hoy siguen estando vigentes, de una izquierda académica, lúcida. Cuando digo académica, lo digo de manera muy valorativa, yo me considero, ¿no?, un académico. Es decir, las críticas que vinieron entre 2003 y 2015 de una izquierda académica que hoy mira este ciclo de gobiernos progresistas y habla de neodesarrollismo, neoextractivismo, habla de lo que fue el consenso de los commodities, de la ilusión desarrollista, de la ilusión del desarrollo, de esta ecuación más extractivismo, menos democracia, etcétera, ¿no? Digo, no vengo a resolver esto, ni siquiera a intentar balbucear una salida, simplemente lo estoy poniendo como una de las problemáticas que están ahí pendientes y que probablemente tenga que venir desde una reformulación de las agendas de producción de conocimiento, y esto tiene que ocurrir en las universidades para tratar de ver cómo superamos esto que nos quedó como tarea pendiente del ciclo de gobiernos progresistas anteriores. Entonces digo, ¿cómo se inicia o cómo se reinicia un sendero de desarrollo en una sociedad, suponiendo que lo podamos reiniciar en diciembre? Y ahí es donde digo, esto puede ser una bisagra. ¿Cómo se inicia o reinicia un sendero de desarrollo en una sociedad financierizada, desindustrializada, extranjerizada y endeudada? No es fácil, es posible, por supuesto que es posible, no es fácil. ¿Cómo se avanza en la construcción de lo que puede ser el único actor político capaz de enfrentar a lo que
en nuestra región supone el gran obstáculo a nuestras democracias, a nuestros procesos de construcción de la democracia, que son los poderes fácticos. O sea, digo, ¿cómo trabajamos sobre un Estado inteligente, legitimado, social y culturalmente, ¿no? En el sentido de que pueda avanzar en reformas, pensando en ir hacia adelante en un proyecto de desarrollo donde se busque la licencia social, donde se busque la consulta informada, donde las audiencias públicas sean cotidianas, donde se respeten a las minorías, donde podamos avanzar en áreas que fueron muy, muy dramáticas en el periodo anterior, no solo para la Argentina, pienso en Bolivia, pienso en Brasil. Yo digo, probablemente una pista sea, y esto pasó en el 2003, sea arrancar, o dónde está la punta del ovillo, ¿no? De este gran embrollo. En el 2003, ¿dónde estuvo la punta del ovillo? Y ahí la universidad pública tuvo muchísimo que ver. Probablemente, digo, la punta del ovillo esté en la noción, en el concepto, o en arrancar desde la inclusión y desde la ampliación de derechos, y empezar a reconstruir una agenda, empezar a reconstruir un proyecto de desarrollo a partir de la idea de la inclusión. Y acá yo quiero hacer una salvedad. Se habla, entre las críticas que yo mencionaba, se habla de que uno de los defectos, o limitaciones más que defectos, limitaciones del ciclo de gobiernos progresistas en la Argentina, 2003-2015, fue pensar la inclusión por el consumo. Y ahí yo diría que me parece una crítica un poco injusta, porque si bien es cierto que la variable inclusión por consumo jugó un rol importante, no se puede negar que también hubo inclusión por educación, que también hubo inclusión por salud, pensar en las políticas de producción pública de medicamentos, en transformar los medicamentos en bienes públicos, en avanzar en la creación de una agencia nacional de laboratorios públicos, que el medicamento deje de ser una mercancía para que pase a ser un bien público, algo que se revirtió, ¿no? En marzo del 2016 no quedaban rastros, o sí quedan rastros, o ahora vamos a ver cómo sí quedan rastros, pero por lo menos la ilusión o la desesperación de muchos de nosotros en el 2016 era que esto había sido barrido. Entonces digo, inclusión por educación, inclusión por salud, hubo inclusión digital, hubo en algún sentido, con muchísimas limitaciones, inclusión por trabajo, ¿no? Cuando digo inclusión por trabajo, podríamos hablar muchísimo, pero digo, tal vez haya que comenzar por ahí. Esto significa que la universidad pública tiene que poder ampliar los horizontes de pensamiento de cómo construir o reconstruir agendas educativas, agendas científico-tecnológicas. Solo para dar un ejemplo, probablemente deberíamos dar vuelta la pirámide, lo digo como metáfora, dar vuelta y empezar a pensar que las agendas de conocimiento no van a surgir de la academia, tienen que surgir del mundo del trabajo, tienen que surgir del mundo de la producción, tienen que surgir de los espacios de conflicto social, donde hoy están los movimientos sociales, donde hay economía informal o producción popular, para tratar de entender por qué esa finalmente es la realidad con la que nos vamos a encontrar, ¿no? en diciembre. Entonces digo, me parece que estas cuestiones muestran de manera muy clara que tenemos una agenda muy compleja que nos está esperando, sinuosa, casi me animaría a decir laberíntica. Sin embargo, tenemos las capacidades, tenemos los aprendizajes. Esto es lo que nos deja este ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos, me parece, muchos aprendizajes, pero tenemos que poder mirar de frente al monstruo, ¿no? Y en algún sentido probablemente asumir que solo nuestras universidades pueden dar o elaborar o trabajar en elaborar una respuesta comprensiva, ¿no? Abarcativa de la complejidad de este problema, de esta agenda, y en algún sentido pensar que como condición imprescindible tenemos que poder dejar en el pasado la Argentina pendular. Dejar en el pasado la Argentina pendular significa derrotar definitivamente el proyecto inviable, anacrónico, criminal de la derecha. Me parece que eso es lo que nos espera. Me parece que ahí pensamiento universitario, yo por lo menos me lo imagino como un espacio privilegiado, o sea, un lugar muy adecuado en este momento
para empezar a incorporar, por lo menos, una partecita, estas cuestiones, ¿no? Bueno, gracias. Disculpen.